Un nuevo encuentro de este laboratorio astrológico con la mecánica de las lunas en Libra. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, mucha cortesía, mucha amabilidad, un peinado para recibirles, la sonrisa, por supuesto, la agradabilidad y mucha sinceridad en este caso de estar feliz de encontrarnos. Bueno, el comentario fue un poco a propósito porque hay algo que tiene que ver con estas lunas en Libra y es esta, esta forma, el modo, el cómo, ¿no? Acá empieza a ser predominante eso y, y está bueno que tengamos en cuenta de qué se trata la energía de la luna, la función lunar. Siempre nos va a llevar a este lugar en donde recordamos cómo fue nuestra matriz afectiva inicial, cuál fue el mundo afectivo en el que se desplegó nuestro ser, y entonces hay una determinada madre que corresponde con esta energía. En este caso es una madre particular, como para cada una de las lunas, y lo que sucede para todas las lunas es que va a replicarse, va a repetirse como un modo de encontrar la seguridad. Entonces, nos gusta destacar y recordar, repasar que el mecanismo lunar tiene funciones muy precisas cuando nacemos y cuando se está conformando nuestro ser. Y después, con el tiempo, lo que es necesario es asumir lugares de adultez, lugares de maduración, y eso va a implicar, la mayoría de las veces, por no decir todas, salir de esto que aprendimos, ¿no? De ese aprendizaje que se instaló como un circuito protector seguro y que se repite ante las crisis, sobre todo. Entonces, bueno, la luna en Libra tiene una particular forma de hacerlo y tiene que ver con esa madre que se representa en modo real o quien hace de figura materna, ¿no? Y entonces todo este mundo de hogar, de ese primer núcleo, va a representar justamente la energía de la madre. Libra es un signo de aire, ya vamos a tomar notas, es una energía que empieza a abrir una dinámica que tiene una mayor complejidad y acá el recorrido de la energía en el mandala ha llegado como al punto más opuesto, vamos a decir, ¿no? Desde el inicio. Entonces Libra hace eje junto con Aries. Y al principio ese Aries es la manifestación del ser, pura expresividad, pura sensación de existencia. Y es recién en este momento en el que es posible para la energía mirar hacia el otro, hacia la otra vereda, ¿no? Mirar en eje, en oposición, y encontrarse con un otro. Entonces toda la dinámica libriana va a desplegarse desde ese lugar, desde el lugar del otro. Esto es importantísimo y fundamental porque, por supuesto, acá se inaugura fuertemente el tema de la relación y también se empieza a configurar algo diferente en relación con la dependencia, ¿no? Estas formas que se suelen dar en las relaciones interpersonales, sobre todo, lo vemos mucho en la pareja, justamente la energía libriana es la que nos va a permitir explorar ese ámbito de la pareja en donde más se da la necesidad de complementación y de observar cómo permito que el otro entre en mí y cómo yo dejo que lo mío también se complemente con el otro. Entonces, también está regida por Venus, esta energía, y eso hace que haya justamente esta función de complementación esté mucho más presente y está jugándose todo el tiempo, está permanentemente en, puesta en juego. ¿Sí? Vamos con la compartición. Entonces, ¿qué sabemos de Libra? Es el séptimo signo
es la casa 7 Libra, es de aire, complementa, está regido por Venus, el Libra, puede ir escribiendo. Esta energía, vamos a decir que es una perdón, es una energía que trae la información necesaria para el complemento, ¿sí? Para abrirse. Y que haya un otro que se complazca, que esté complacido con el encuentro. Y acá también se van a jugar muchas de las cuestiones que tienen que ver con estos mecanismos de la luna en Libra, ¿no? Esto de, ya empezamos a hablar de la complacencia, ¿sí? Va a ser algo que vamos a tener presente en toda, en esta, en este análisis. Entonces, ¿de qué habla también un poco esto, no? Yo con las letras que pongo. ¿De qué habla todo esto? Va a buscar la armonía, la belleza, lo estético, no solo en el vínculo, sino en todo lo que sea relacional. Y acá seguimos acercándonos a la gran temática libriana de la luna en Libra, y es justamente que hay algo que por ahí es difícil de comprender, y es muy interesante una vez que se entiende, y tiene que ver con esto de ir a lo superficial o de quedarse en un nivel superficial. No es en sí lo que sucede con la energía libriana, sí es una forma que tiene de manifestarse al menos en las personas, ¿no? Como si nuestra capacidad de, de procesamiento llegara hasta un cierto nivel y alcanza hasta un grado de superficialidad, o al no poder entrar muy profundo en todo lo que tiene que ver con lo liviano, en su nivel más completo, es como que se queda, ¿sí? Hay un autor que se llama Dan Rudyard, que bueno, tiene un libro que es maravilloso que se llama Zodíaco, el latido de la vida, y entonces, digamos que a donde apunta la energía libriana, voy a poner la palabra balanza, a lo que apunta la energía libriana es justamente a esto que es de alguna forma, tener en cuenta lo socialmente aceptable, ¿no? Ahí es donde, digamos que no me voy a meter ahora con todo lo que dice Ruder, porque ese libro que es maravilloso y hay que leerlo, pero sí a mí me parecía que estaba bueno tener en cuenta esto, porque lo socialmente aceptable es justamente el principio que hace que lo liviano se quede en un lugar. Y lo que en el fondo está buscando es una sociedad en donde realmente haya relaciones que auténticamente puedan tener en cuenta al otro. Esa es la energía liviana. No es de por sí una energía de complacencia, lo que pasa es que deriva en una energía de complacencia al poder llegar hasta un nivel, ¿no? Entonces muchas veces decimos que Libra es el equilibrio, ¿no? Y por eso la balanza, y en realidad la simbolización tiene que ver más con esto otro, y es una búsqueda permanente de equilibrio. El mismo voy a poner, ¿no? Es la búsqueda de que cada uno en un sistema, porque ya venimos de Virgo, ya salimos de Virgo, ya entendimos que no es solos, ¿no? Pasamos por la fase leonina, entonces ya el guerrero empieza a entender que forma parte de algo más grande, se ubica, tiene su lugar, y entonces de alguna manera, como ahora viene una energía de aire,
hay que hacer que las cosas funcionen, entre comillas, ¿no? Se abre un nuevo ciclo y ahora acá cada uno está en su lugar y funciona y tiene que haber una armonía en todas estas relaciones para que eh, suene como una orquesta, ¿no? Entonces, también me parece que es bonita esta idea porque la orquesta es un conjunto, nunca es solo, hay complementación, hay armonía, por supuesto. O sea, cada parte hay belleza, obvio, en la música, ¿no? Hay ritmo. Todas esas cosas también son lindas para tenerlas en cuenta cuando estamos hablando de esta energía libriana, como para empezar primera, nuestras primeras palabras. Bueno, lo pinté todo azul. Ahora lo voy a volver a pintar de rojo. Y voy a abrir otro cuadrito de texto para ir viendo, observando cómo es el mundo, cómo es la mamá Libra, cómo es mamá. Mamá es muy sociable, muy de las formas, del cómo. em, Le interesa mantener vínculos armoniosos, ¿sí? eh, digamos que de alguna manera es complaciente con todo el mundo. Acá le va a pasar al hijo con Luna en Libra algo parecido a lo que le pasa al hijo con Luna en Virgo, y es que de alguna manera tiene que responder todo el tiempo, tiene que responder asertivamente, ¿no? Pero es hacia afuera, o sea, tiene que eh, mostrarse amable, respetuoso, que no está mal, ¿no? Por supuesto. Pero el problema es que lo que registra la persona con una libra es que tiene que ser complaciente. Entonces, incluso con los extraños, ¿no? Digamos que tiene una intimidad ligada a los otros, a los extraños, ¿no? La visita. La visita es la figura que va a mostrar justamente el modo de relación. Es como, y lo que también va a marcar esta dinámica a la que yo hacía referencia de algún modo con esto de mantenerse en la superficie, porque la visita no es alguien que forma parte del hogar, o sea, no está en los vínculos primarios y sin embargo se va a sentir como muy fuerte la necesidad de complacer a la visita, y eso es porque en esa complacencia complazco a mamá, ¿sí? Entonces, hay un juego entre cercanía y lejanía que hace que esta persona con esta luna, ¿no? De alguna manera encuentra a mamá en nosotros, en las otras relaciones. Algo de esto es parecido a la luna en Géminis, como que siempre está abriendo, 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 ¿no? Pero acá, eh, funciona de otro modo y tiene que ver más con que en el imaginario, si yo puedo ser un ser sociable, agradable, em, receptivo al máximo, es como estar con mamá. Bien, también la sensación para el hijo es que siempre hay alguien entre medio, ¿no? Y de ahí que las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja, van a funcionar un poco en esta luna como una manera de encontrarse en los lugares seguros a través
de mantenerse en un nivel con poca profundidad, vamos a decir, ¿sí? Bueno, ahí se está armando, ¿no? O sea, se va armando. Entonces, digamos que todo lo que tenga que ver con los gestos, el refinamiento, em, la amabilidad, son los caballitos de batalla, es lo que vehiculiza, o sea, son los modos de vehiculizar esta relación con la madre, ¿sí? Esta seguridad. ¿Sí? Y entonces no es posible hacer gestos incorrectos, ser desagradable o, o tener conductas inadecuadas. Vamos viendo qué es lo que va pasando. Entonces, cada mecanismo lunar lo que nos hace es, de algún modo, restringir nuestras posibilidades de maduración, ¿no? Por ciertas cuestiones. En este caso, la restricción viene dada justamente porque hay una imposibilidad de esta luna de ser espontánea. Algo parecido a la luna en Virgo en este caso, ¿no? No puede ser espontánea. Es algo parecido a la luna en Virgo, solo que la luna en Virgo lo que más está presente, lo que gatilla el mecanismo, es la respuesta hipermadura. Hay que responder como un adulto, hay que hacerlo bien. En este caso, lo que está bien, entre comillas, es lo social, las normas sociales. Entonces va a depender mucho de ese otro, de ese gran otro que está alrededor y que le va marcando la pauta, ¿sí? Decimos que es una luna de buenos modales, pero también en esto hay una sensación de que no se puede ser como se quiere ser. Entonces, no puede ser espontánea, no es como quiere, sino como la norma lo indica. ¿Bien? Y entonces no puede ser sincera la luna, o sincero, ¿no? La persona. Esto justamente es una de las cuestiones que más va a pesarle. La sinceridad es peligrosa, ¿sí? Entonces por eso va a evitar todo el tiempo, entrar en conflicto. No se entra en conflicto, porque el conflicto de alguna manera hace que haya que, eh, tenga que enfrentarse o oponerse a un otro. ¿Se entiende? Bueno, entonces, digamos que la sensación esta de tener que estar todo el tiempo respondiendo de esta manera y esta evitación de ser sincero eh, hace que muchas veces todo lo que tenga que ver con el modo de afectivizar está, digamos, orientado por, entre comillas, vamos a decir como mentiras piadosas, que vendría a ser esta ausencia de conflicto, ¿no? No esperes habitualmente de una luna en Libra que te diga como, de algún modo, la verdad cruda, si está dentro del mecanismo, por supuesto, como cualquiera de las lunas que tenemos cualquiera de las personas que formamos parte de este mundo, pero va a ser más bien como
va a responder más bien formal o, ¿cómo se dice? Cuando está dentro de, em, no sé la palabra. Bueno, va a responder más bien dentro de la formalidad y de me salió, y de las buenas costumbres. Que otra vez, cuando nosotros lo escuchamos y no tenemos la luna en Libra, pareciera que esto está bueno y es justamente algo que necesitaríamos en la sociedad y de alguna manera lo necesitamos y por eso están presentes. Ahora, lo que sucede con la persona que tiene la luna en Libra es que al tener muy limitada esta espontaneidad, hay algo como que dice que no puede conectar con lo más personal. Entonces, ¿y qué es eso? No puede conectar con su propio deseo, porque permanentemente está para cumplir el deseo del otro, o sea, de la madre. Y acá no es como la luna en Aries, ¿sí? Estamos hablando también de una forma distinta, porque la luna en Aries de algún modo está en la búsqueda de su propio deseo. Pero en la luna en Libra falta, ¿no? Falta algo. Eh, es como si no existiera lo propio, sino que lo propio está configurado a través de lo que los demás quieren, ¿sí? Entonces, eh, no se puede desear una cosa distinta que no sea la complacencia y lo que haga que los otros se sientan bien y que esté dentro de las normas y de lo adecuado y esto, ¿no? De lo socialmente aceptable. Bueno, como le pasa a las lunas en Virgo, bastante parecido, puede ser que en algún momento se vaya al extremo y haga todo lo desagradable posible, ¿no? Que es una forma de rebeldía, pero que siempre decimos también que esas formas de rebeldía en realidad lo que hacen es mantener a la persona ya dentro del mundo de la madre. Entonces, aun cuando rechace, o sea, por ejemplo, muy violento, o haga todo lo contrario a lo que se esperaría de esta luna en Libra, como por ejemplo ser desaliñado o grosero, ¿no? Todas esas cosas que son las que más rechazamos desde lo social, desde las buenas costumbres, esas transgresiones de todas maneras van a formar parte del mecanismo. Entonces, siempre, obviamente, la salida está por otro lado, ¿no? Un nivel de madurez, de maduración de la energía que va a llegar justamente con mucha atención, a través de mucha atención. De todas maneras, bueno, hay, hay un nivel de exigencia de esta luna en Libra que puede hacer que se dispare el mecanismo hacia aquel lugar. Entonces, eh, muchas veces se muestran inconformistas, transgresores, em, y como que se quieren sacudir, ¿no? Vamos a poner acá, transgredir, ser inconformistas, librarse de mandatos o de formalismos, ¿no? Puede ser una reacción, una reacción justamente, una reacción inmadura del mecanismo para poder liberarse. Que
ya sabemos que no va a ser exactamente una liberación desde ese lugar. Bien, entonces habíamos dicho que esto de que la sinceridad es peligrosa, ¿no? Entonces va a ser, hay un hábito, el hábito es no ser sincero, ¿no? Hábito de faltar a la sinceridad, ¿no? Porque la sinceridad es riesgosa y lo que hace es que tenga que enfrentarse con una situación en forma directa, franca, ¿no? Y entonces ahí, de algún modo, lo que hace es poner en riesgo esto que aprendió de chico y es que las cosas, tengo un mecanismo infantil y es que mejor embellecer todo lo que sucede, embellecer la realidad. Es una de estas lunas a las que la realidad le es bastante difícil de asumir y de hacer contacto con, ¿no? Entonces, es mejor embellecer la realidad que desnudarla. Es una luna que se va a llamar desnudarla o confrontarla, ¿no? Desnudarla o confrontarla. Entonces, digamos que lo que va apareciendo, ¿no? Es como una obligación de ser amable. Yo me río porque conocí a alguien con luna en Libra y yo tengo luna en Escorpio. Entonces, todo el tiempo que hablo de esto es como un trabajo personal que hago porque, digamos que en mi registro emocional está todo lo contrario. Y lo vamos a ver en el próximo encuentro de lunas. Y es justamente esto, ¿no? O sea, la luna en Libra no es que, no hace como la luna en Géminis que se queda en un nivel, digamos, flotante de realidad, sino que puede ser muy sincera consigo mismo hacia adentro, pero jamás no va a decir, tiene obligación de ser amable, jamás va a decir una verdad que crea que puede ser dolorosa o lastimar a un otro. Eh, Otra vez, digo, suena bonito. Lo que pasa es que acá lo que funciona es que esa falta de sinceridad coloca a estas personas en lugares como muy, muy incómodos, ¿no? Voy a poner, les coloca en posiciones muy incómodas para sí mismos, ¿no? Para sí mismos, para sí mismas y también para los otros. Y también porque desde ese lugar de no incomodar, al no ser sinceros, están todo el tiempo tratando de agradar y aguantan lo que más pueden hasta que les sale una reacción que es bastante desagradable y que irrita, ¿no? En vez de asumirlo desde el principio, decir, por ejemplo, en vez de asumir un no, desde el principio es como que se meten en ese juego y se meten y además, bueno, ahí vamos a hablar también de algo que suele suceder en con la luna en Libra y es la seducción, ¿no? Entonces, bueno, esto de no poder ser sinceros no es justamente algo que sea muy eh, eh, nutritivo, vamos a decir, para la madurez de todo el sistema, ¿sí? Entonces, es como las colocan en posiciones muy incómodas para sí mismos y también para los demás, porque no puede sostener la obligación en forma permanente. ¿Entiendes? Nadie puede. O sea,
las personas hacemos las cosas con responsabilidad, pero cuando tenemos que hacerlas por obligación no lo podemos sostener. Entonces, en ese juego terminan quedando peor, muy mal, muy mal, justamente por tratar de andar ocultando amablemente. O sea, muy mal. Ocultar amablemente es como la cosa que hacen, ¿no? O sea, y bueno, obviamente que hay personalidades, hay personas, hay energías, y nada, lo cuento así con esta anécdota desde la anécdota de la luna escorpiana. Bien, vamos bien, ¿no? Entonces, ¿me puedo notar, verdad? Ujú. Mm, Había hablado los gestos de refinamiento, habilidades son los modos de vehiculizar esta seguridad. No es posible hacer gestos incorrectos, ser desagradable o tener conductas adecuadas. Entonces, de este modo, esta luna afectiviza eh, las cualidades estéticas, ¿sí? El encanto, lo amable, lo bello, ¿sí? Ser sociable. ¿Sí? Y justamente, y el desafío que tiene esta luna es hacer contacto con aspectos más sólidos, más potentes, más, ¿cómo se dice? Como más estructurales, como la inteligencia, la fuerza, o esto, ¿no? La estructura, la solidez de alguien. Es como el remedio, vamos a decir, entre comillas, por supuesto, porque tampoco nadie cree que haya un problema en las personas, sino que son los mecanismos estos que hacen que funcionemos de cierta manera, y siempre tratamos de buscar el modo de ir más allá de los mecanismos. Entonces, es muy importante para estas lunas que se conecten con sus partes intelectuales, con sus lugares mentales, ¿no? Como, por ejemplo, la mujer salir de la muñequita, o el hombre salir de la pinchita, o del peinadito, o de esos aspectos que son más acotados a lo superficial, a lo externo, y a lo que hace que la información entre por los ojos, ¿sí? Y eso también tiene que ver con lo libriano en general. Ahí es donde está, a donde yo decía que es muy interesante el análisis que hace Rubiar acerca de las energías, ¿no? Le da un nivel de complejidad que está súper rico, ¿sí? Em, entonces, salir de estas cuestiones, ¿no? Como de estar del arreglo personal, de lo que está por afuera, de la cáscara. No, no es que no exista la belleza en el mundo y que no la tengamos que priorizar, sino que justamente cuando la belleza es lugar de refugio, de ocultamiento, y en especial cuando funciona de modo de enmascarar lo que está pasando, por ejemplo, en una relación, digamos que de ese modo hace que no tenga en cuenta eh, lo más esencial de la relación, y es justamente la autenticidad del vínculo. Bien, entonces ahí es cuando el mecanismo tapa la potencialidad de la energía, y ya vamos a ir a los talentos de la luna en Libra, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de luna es? Es una luna para políticos,
¿no? Líderes carismáticos o populistas o carismáticos. Menem tenía luna en casa 7. Hitler también tiene una luna de esta clase. Son personajes, ¿no? que de alguna manera se quedan, bueno, por ejemplo, ahí también me acuerdo que Rudyard hablaba de esto acerca de Hitler y es de la música de Wagner y que la música le ayudó como de alguna manera a estructurar sus ideas, sus ideales, ¿no? Bueno, solo que el tipo hizo una cosa extrema, porque también hay algo en extremo de esta energía y es querer pulir a tal nivel las relaciones que pueden ponerse extremos, ¿no? Hay algo de eso que pareciera que está oculto bajo un montón de capas de polvo, de maquillaje y de rubor, ¿sí? Bueno, lo populista, la popularidad, ¿no? Entonces hay algo en eso que genera un vacío del ser, o sea, es más bien, más bien cáscara, máscara, de algún modo, ¿no? Estos juegos ilusionistas en los que pareciera que todo, eh, todo es bello, todo funciona bien. Em, bueno, máscara, dejarse perderse más bien. Esto es otra cosa súper importante, perderse en los otros. Esto de perderse en los otros es algo que le puede pasar con facilidad a la línea en Libra, ¿no? Porque justamente al llevar al extremo la agradabilidad y la atracción, ¿no? Es como que toda la energía va hacia allí, hacia eso. Entonces, acá funciona este mecanismo de seducción, agradabilidad y atracción son como las fuentes de seguridad. Acordamos, ¿no? ¿Sí? Que cada luna gatilla su mecanismo justamente para encontrar su lugar de refugio, su lugar seguro. No es que lo hace por maldad o porque hay un gen maligno o porque no hay una consideración o porque no. A ver, salgámonos también de las dualidades de un pensamiento que es justiciero, que juzga, que hace juicios acerca de unos y otros. ¿Sí? Esto que yo explicaba o que contaba así en modo anécdota de mi luna en Escorpio frente a una luna en Libra, eh, es, es eso, ¿no? O sea, cada quien lo observa, lo registra y como digo yo, tenemos sensores dentro del cuerpo para cierta información. Así como tenemos en nuestro sistema biológico, nuestra biología, nuestra química, o sensores, por ejemplo, para registrar endocannabinoides, ¿no? Y para hacer que respondan ante un estímulo de alguna manera, también tenemos sensores desde este lugar, configurados astrológicamente, voy a decir, configurados como la materia, porque estamos hechos de polvo de estrellas y entonces todo el universo está hecho del mismo material y nosotros formamos parte de eso y cada vez que ponemos en manifestación algo, estamos manifestando algo que es mucho más grande que nosotros mismos, que nosotras mismas. No es una cosa exclusiva que me sucede a mí. Y ahí la maravilla también y la importancia, para mí, impresionante, imprescindible, de entrar en estos temas porque lo que nos permiten es no tener esa mirada juiciosa, sesgada y condenatoria acerca de las acciones. Sí, lo que podemos tener es un nivel de comprensión que creo que estamos recién empezando a vislumbrar,
que a través de experiencias, sobre todo como más espirituales, podemos hacer contacto y que nos pueden permitir tener una conexión, ¿no? con esto de lo que se trata la vida, que es, que tiene un potencial inmenso, ¿no? Estamos como en niveles básicos, seguimos en fase primates. Las personas creemos que estamos súper evolucionados, que hemos llegado a niveles impresionantes de desarrollo, claro, porque tenemos aparatitos como los celulares que hacen una magia increíble, y es verdad, hacen una magia increíble, y aún así hay tantas partes nuestras que todavía no hacen contacto con niveles que son increíblemente reveladores de la potencialidad de, de valores que aún no hemos puesto en juego, ¿no? Así como creo que también hemos experimentado como humanidad muchas situaciones en las que podemos sentir una carga de destrucción, de agresividad para con los otros. Aún nos falta como la otra parte que balancee todo eso, ¿no? Esto me hace sentir así como, me conmueve desde un lugar muy propio, interno y a la vez colectivo, de que si en el mismo grado que hemos sido capaces como humanidad de la bomba atómica o justamente el exterminio por la raza, ¿no? También somos capaces de gestos humanitarios que sean inmensamente reveladores de otras partes de la naturaleza humana que aún no han sido exploradas. Ahí es donde yo creo que las personas tenemos una chance enorme como en este colectivo humano. Bien, bueno, fue mi momento apasionado de creer en la humanidad. Creo en la humanidad. Bueno, me voy a volver a centrar. Entonces está hablando de la seducción. Eh, entonces, ¿qué es lo que busca esta luna? Seducir, agradar, son las fuentes de seguridad, pero del niño, de la niña, no del adulto. Entonces ahí es donde se le va la energía de una manera, ¿no? Cree que por sonreír, bueno, así, sonríe o, o abre la puerta y ya cree que listo, ¿me entendés? O sea, que con eso se pasó la sensación de peligro. Siente que pasó el peligro del encuentro con el otro. Bueno, esto, por supuesto, hay que volver a escuchar todo eso que acabo de decir, que me encantaría escribirlo. Eso lo tendría que escribir y agregarlo, pero bueno, ahora me tendría que volver para atrás. Bueno. ¿Qué más podemos decir? Bueno, algo de la diferencia entre el sol en Libra y la luna en Libra tiene que ver con esto de que hay algo de formalidad, de amabilidad y gentileza, pero en el caso, el sol en Libra eh, es abierto al otro eh, naturalmente, ¿sí? Siempre decimos que la energía del sol es energía y radiación que se manifiesta. En la luna lo que pasa es otra cosa, y es que la luna busca, bueno, lo que la luna hace es buscar la complacencia a la madre en la apertura.
Y en eso, ¿no? Es muy difícil que se sientan seguros, seguras, si es como que no recrean este clima de olorcito rico y tranqui, no sé qué, antes, ¿sí? Digamos que como un mecanismo parecido al de la luna en Géminis, es el mecanismo de la luna en Libra, el mecanismo, el mecanismo se, se cierra en la apertura social, ¿no? Voy a poner acá parecido a la luna en Géminis, ¿no? Que entre los vínculos, que se abran los vínculos justamente para no entrar en su interioridad, y a la luna en Acuario, que desconecta. Voy a poner eso nada más, solo para solo para poner unas palabritas ahí, la cosita, ¿no? Eh, entonces, estas lunas, las lunas en aire, perdón, las lunas en aire, ante situaciones tensas, se abren. Pero no es que se abren porque dejan de funcionar los mecanismos, sino que disparan. En el sentido de como el globito, ¿no? ¿Ah? ¿Se entiende? En el sentido de evadirse. En este caso, la luna negra lo que puede hacer es, por ejemplo, evadirse detrás de una sonrisa, como que se esconde detrás de la sonrisa. Mm, bueno, cosas importantes que tengo que decir de esta luna, creo que las he dicho, ¿no? Bueno, esto que les contaba recién acerca de las potencialidades de la humanidad también, no es solamente para las personas en libro, ¿no? Sí, cualquiera de estos aspectos, por supuesto, como son energías, hablan de todos nosotros. Entonces, hay una gran dificultad para la luna en Libra, y es reconocer los aspectos puros, ¿sí? Eso le produce un vacío emocional, y, y mucha inseguridad. ¿Quién quiere mostrar su vulnerabilidad, su inseguridad? No, nadie, ¿no? Entonces, quedarse escondido detrás de ese biombo de amabilidad, de gestos perfectos, etcétera, eh, hace que la persona con una Libra se sienta en su lugar seguro, ¿no? Entonces también es una búsqueda de comodidad desde ese lugar, ¿sí? Y hay algo que hace que es bastante irritante para alguien como yo, por ejemplo, es posponer decisiones hasta el momento en que, en que la situación se resuelva, voy a poner entre comillas, sola. Esa es la fantasía, ¿no? Como que la situación se resuelva sola, eh, o, o como se desea, o naturalmente, ¿sí? Eh, ¿No? Es como
como esta cosa bueno, bueno, sí, ¿querés otro café? ¿Querés otro café? Sentate acá y decime las cosas como son. Bueno, amigos con luna en Libra, también grandes amores, entre otros. Bueno, entonces, ¿qué, cuáles son los talentos de esta luna, de estas lunas? Em, Tienen una sutileza, delicadez, deli- delicadeza, em, y ternura en comprender a les otros. Acá voy a poner a les otros, ¿sí? Porque acá todos incluidos. Bien, eso es algo que el talento libriano puede hacer, ¿no? Otra cosa que hacen muy bien es generar situaciones placenteras eh, y encuentro para otros. Bien, abrir caminos, abrir caminos, eh, en el mundo del arte y lo estético, ¿no? Que es súper importante, porque eso da placer, da agradabilidad también. Necesitamos de esos momentos, ¿no? Como momentos de satisfacción, voy a decir. Ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Esa sensación de gozo extremo, ¿sí? Frente a distintas cosas, ¿ah? Entonces, también justamente por esta sutileza y esta naturalidad para el diálogo, ¿no? Voy a poner acá, diálogo y diplomacia son parte de sus talentos, ¿sí? El- la capacidad de registro del otro, ¿no? Los acuerdos, poder pactar como en términos equilibrados, voy a poner, equilibrados para ambas partes, ¿no? Un pacto que satisfaga ambas partes, pactar en términos equilibrados para la satisfacción mutua. Creo que le puse, ¿no? Me emocioné con lo de la satisfacción. Em, bueno, digamos que tienen que trabajar el sentido de la oportunidad, eso es algo que lo pueden desarrollar justamente por esto de lo justo, ¿no? Entonces, lo justo, oportunidad, puede estar entre sus talentos siempre que no haya postergación, ni complacencia, ni esperar a que haya una perfección porque no existe, ¿no? Ahí se les puede pasar, bueno, pueden estar buscando pareja toda la vida hasta que se den cuenta de que la única que cumplía con esos requisitos era la madre. Se nota que tengo un Scorpio y que ya empecé a conectar con un Scorpio. Eh, bueno, y justo, oportunidad, belleza, gracia, ¿no? Eh, el encanto en el sentido
esto no puesto no solamente para sí mismo, para lograr esa tranquilidad, sino para hacer algo junto con los otros. ¿Bien? Bueno, tomar contacto con las formas bellas, etcétera. Encanto por la vida. O sea, son seguramente personas, seres, estos librianes, estes- estas, bueno, las personas con lunas en Libra son seres que realmente pueden hacernos conectar con esas cualidades de delicadeza, de equilibrio. Justo acá estoy mirando partes de mis simbolizaciones, ¿no? Y acá hay unas formitas que tienen que ver con el origami, la, la cultura china, la cultura oriental tiene mucho de esto, de la delicadeza, de la simetría de las formas, ¿no? La energía liviana es esa que aparece luego de que la crisálida cumplió su ciclo, completó el proceso en el que tenía que interiorizar, quedarse muy quieta, ajustarse a la norma, quedarse ajustada y restringida a un espacio, y entonces en este momento es en que puede desplegar las alas, y son unas alas increíblemente bellas, muy hermosas, y son liberadoras y le permiten levantar vuelo, y también lo que hacen es como que de alguna manera en el mecanismo psicológico que tenemos las personas pensando en la luna en Libra, es como que se queda hasta ahí, que llega al nivel este, ¿no? De lo estéticamente bello, lo políticamente correcto y punto. Entonces, justamente el potencial de esta energía es enorme. Bueno, vamos a pasar al análisis de cartas de seres con luna en Libra. Para que quede claro, no voy a traer a ese caso que estoy haciendo referencia. Bueno, vamos a ver entonces eh, una de estas cartas, una carta con luna en Libra, por supuesto. Ay, tengo que activar el micrófono, a ver. Ah, sí, está bien. Luna en Libra, ascendente en Capricornio y Sol en Capricornio en casa 12. Bueno, acá la cantidad de energía que hay en la casa 12 y la cantidad de aspectos que hay a la Luna, de los planetas que están en 12 y la Luna con los planetas que están en 10, puede hacer que sea una Luna que esté un poquito ajustada a esto que veníamos contando acerca de la convención, ¿sí? Otra cosa que me gustaría decir con relación a lo libriano es que a veces justamente tienen esta tendencia a la postergación de la decisión, justamente por no querer entrar en lugares difíciles, incómodos. Entonces, se sabe, no, mejor dicho, es meme que lo libriano le cuesta tomar una posición. Cuesta tomar una posición porque justamente eso sería jugársela y definirse inclinando la balanza en un sentido. Y de lo que se trata la energía libriana es de la permanente consideración de las posiciones, ¿no? Y por eso también la imagen de la balanza, porque la balanza es una representación simbólica a través de un objeto, y estamos hablando de un nivel en donde no es solamente una configuración propia la que entra a jugar, sino que tiene que ver mucho con lo que el otro diga o la reacción posible del otro o cómo me voy a sentir visto, mirado por el otro para asumir una posición. En este caso, empecemos acá con este núcleo de la luna que está en la casa 10. Una luna en 10 es una luna que va a tener
una mayor respuesta ante la obligación, justamente porque la casa 10 tiene que ver con lo capricorniano, tiene que ver con el ámbito social y con lo que se debe hacer, con el deber ser, ¿no? Y ahí también con el deber hacer porque está Marte y están muy pegaditas, la Luna junto con Marte, están en conjunción. Entonces, Marte es el planeta que nos habla del deseo, es el regente de Aries, recordemos un poquito. Aries hace el juego de complementariedad con Libra, y entonces la temática del deseo también está puesta en este eje, ¿sí? Y acá hay algo que va a mover a la persona desde este deseo de complacencia y de quedar bien. Entonces puede ser muy fuerte eso. Eh, por supuesto que yo hago el análisis de la carta sin la conversación con el otro, con la persona que es dueña de esta estructura. Entonces hay un montón de otras cosas que podríamos preguntarle y en este caso no está presente, entonces también este análisis tiene sus límites, ¿no? No es que no me la voy a jugar para decir lo que tengo que decir, voy a decirlo de todas maneras, como lo estoy haciendo. Pero sí entender que nos falta una parte, porque estamos hablando de energía libriana. Consideremos eso, consideremos todo lo que está presente. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces con esta luna? Puede ser una luna que tenga respuestas demasiado en función de la presión social, de la presión del deber, de lo que corresponde, y salirse justamente de eso puede ser un lugar de mucha incomodidad, de muchísima incomodidad. Entonces, justamente por estar en conjunción con Marte, puede hacer que las reacciones sean de este tipo, entre comillas, transgresoras, ¿no? Esta forma que hablábamos de salirse en modo grosero, uso esa palabra así como fuerte, pero para que se entienda también como en modo de mayor agresividad de lo que corresponde, como si necesitara para salirse de situaciones en las que se encuentra en aprieto, la necesidad es hacerlo con mucha brusquedad, porque si no se queda atrapada en esas formas. Y también va a haber ahí una tensión justamente con todo lo que la persona identifica consigo mismo y es a través del núcleo de lo solar en Capricornio, ¿no? Que está el Sol y está Mercurio en Capricornio, están haciendo una relación de cuadratura con la Luna, con Marte, y entonces es como si por momentos se manifestara en forma capricorniana, con las reglas en orden, con la ley de respaldo, ¿no? Ajustándose a lo que tiene que decir, y sin embargo actuara inconscientemente a través de los mecanismos lunares. Em, También, por supuesto que una luna en 10 de algún modo, es una forma de relacionarse muy fuertemente con los espacios institucionales, con los espacios sociales, en, en- en lo más expuesto, ¿no? Entonces también es una luna que le va a dar mucho temor sentirse desnudada frente a situaciones externas, ¿sí? Es donde digo, puede haber todavía más concentración de respuestas que sean, que sean desde el lugar de quedar bien o de generar situaciones de seducción y atracción hacia hacia lo que considera que es lo políticamente correcto, ¿no? Y que también en ese mismo sentido le va a dar la potencialidad de todo el talento de la luna en Libra, que es la diplomacia, el diálogo, la consideración del otro. Em, Acordémonos también que es difícil la energía del ascendente, y como el Sol está en 12, el Sol en 12 es un Sol en donde se proyectan mucho los imaginarios colectivos, ¿no? Entonces, allí también puede quedar esta luna atrapada en esa forma, en la forma,
en la forma agradable, delicada, estilizada, armoniosa, y no en lo auténtico, ¿sí? Ahora, con Plutón en 10 en Escorpio, puede ser que los procesos de transformación hagan que vienen plutonianamente con dolor, dificultad y con esa potencia, ¿no? Hagan que la persona pueda ir saliendo o salga por ciclos de este mecanismo de la luna y que vaya generando crecimiento y aprendizaje. Digamos que en esta configuración tiene mucho en el aspecto externo, transpersonal, ¿no? De la carta, está en el cuarto cuarto, y es como en el de mayor disolución de la energía. Entonces, no sé, se me ocurre que hasta puede ser alguien que tiene muchas vivencias compartidas a lo largo de muchas vidas con relación de lo que se trata este viaje. Entonces hay aprendizaje muy inconsciente y mucho aprendizaje muy inconsciente acerca de lo que se tratan las, em, las relaciones, ¿sí? Em, Tiene también Júpiter y Neptuno en la casa 12. Neptuno es otro planeta transpersonal y que va a colaborar de alguna manera con la disolución de ciertas creencias, de ciertas formas de- de comprender las verdades, y ahí hay una ayuda, pero también va a generar esa nebulosa y esa confusión durante buena parte de la vida. Acá lo que se me ocurre es que la salida de Saturno es uno de los más libres, fíjense, ¿no? También en las relaciones. Lo digo Saturno por el lugar de estructura, de fuerza, de pararse sobre los pies y de la realidad, por supuesto, porque si estamos hablando de una luna en Libra, algo que le cuesta es pararse en la realidad. La ventaja es que tiene mucho contacto con la realidad, solo que muchas veces no es un contacto directo, sino que es un contacto mediatizado por las masas, por el colectivo. Puede convertirse en una figura muy popular, con mucho costo, se me ocurre también, ¿no? Con el costo de que se proyecten en esta persona muchas de las necesidades del colectivo, ¿no? Y eso también genera una carga. Bueno, también decimos en astrología que cuando hay relaciones, tantas tensiones, tantos aspectos tensos en una carta, eso da una gran riqueza de vivencias, de experiencias. Y entonces en eso siempre hay un potencial enorme para quien tiene esta estructura, ¿sí? Em, lo otro que hace a voy a decir, de poder entrar en las zonas de desilusión, de que los otros entren en una zona de desilusión con esta persona, pueden venir por todo esto que está en Escorpio, ¿no? Eso puede ayudar ¿en qué sentido? En que Escorpio lo que hace es desnudarnos, mostrarnos la cruda realidad, lo más doloroso, lo más difícil, lo que todos queremos esconder porque es incómodo, porque no es agradable, porque huele mal, etc. Y por eso digo, con el tiempo puede ser que esta persona pueda enfrentar en términos también de lo colectivo, porque está en la casa 11, todo esto está en la casa 11, ¿no? Vengo diciendo esto, está en la casa 10, 11 y 12, esta persona está la mayor cantidad de carga de su carta, y entonces tal vez toda esta zona de conocerse a sí mismo, de hacer raíces profundas y auténticas consigo mismo, ¿no? Todo esto que tendrá que ver también con el trabajo, con el trabajo en la pareja junto con el otro, todo eso puede hacer que haya crecimiento para no quedarse un poco atrapado por las normas o las formas en términos sociales. Siempre deseamos que sea lo mejor para cada quien. Y vamos a ver la otra cartita.
A ver si lo hago bien. Y acá está, por supuesto, bueno, acá pasa algo bastante parecido. Tal vez agarré personas con una edad similar, ¿no? No me acuerdo los años en que nacieron. Hay algo de esto que se repite en cuanto Luna, Marte, Plutón, solo que acá no está afectado a Plutón, la Luna, y están en Libra, digo, Plutón, y Sol en casa 12 junto con Mercurio, ¿no? En este caso el ascendente es en Leo, así que digamos que acá puede ser que la reacción del mecanismo lunar pueda tener que ver con, está en casa 2. La casa 2 habla del cuerpo, de la solidez, de la materia, asociándola con una luna en Libra, es muy probable que todo este mecanismo que funciona en la luna en Libra de ser bello tenga que ver mucho con lo físico, ¿no? Si hubiese caído en otra casa, tal vez podríamos estar hablando de otros aspectos de la persona, pero acá va a haber probablemente foco en esto, eh, también en la materia puesta al servicio de estas aspiraciones. De algún modo, que no sé si lo dije, en esto de que es una luna que, que se complementa como mecanismo, ¿no? Hay algo de lo social que está muy activo, de sociabilizar como en ciertos círculos o mantener ciertos estándares, como verse de cierta manera, de aparentar, eso más o menos lo dije, ¿no? Pero no es estrictamente de aparentar algo que no se es, pero sí de algún modo buscar relacionarse desde ese lugar más de lo externo que de lo más sustancial, ¿no? Y entonces, si eso lo vemos con relación a la casa 2, además de esto que nombré, de lo físico, de la apariencia física del cuerpo, del cuidado, de lo estético, también puede haber algo que tiene que ver con el orden de lo económico y que ahí yo lo asociaría más a en este caso sería más responder al tener, ¿no? O sea, em, esto esto que me hace abrirme a los otros también tiene que ver con lo que tengo, ¿no? Y entonces ahí puede ser que no le dé la solidez necesaria, sino más bien justamente porque es una luna que tiene resonancia en Tauro en este caso, eh, más bien el tener es una condición para que los otros me quieran, cosa que también puede ser de algún modo de vulnerabilidad, ¿no? Mantener mucho más como esa máscara, esa apariencia, porque si fuese el caso, ¿no? Porque mostrarme tal cual soy, por ejemplo, yo, no abundante económicamente, puede ser un lugar así como de estar al desnudo, ¿cierto? También acordémonos que la luna en Tauro lo que registra es justamente esto, la necesidad del tener como si fueran las necesidades básicas. Entonces ahí hay una zona de vulnerabilidad para la luna, todo lo que sean las situaciones económicas de la luna en Tauro, ¿no? En este caso resonando con la luna en Tauro. Como está Marte en conjunción a la Luna, entonces algo de ese deseo de mostrar un cierto aspecto que tenga que ver con esto, con esta temática que hablábamos de la casa 2, también se puede estar jugando. Y también ese Marte lo que va a hacer es activar mucho más la acción
y esto no sé, lo veo más como entrenando, haciendo mucho fierro justamente este, para, para mantener el cuerpo bello, 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 totalmente bello. Está Saturno en este caso en la casa 2 en Virgo. Una buena ayuda. Ese Saturno es un buen ayudín porque otra vez está en tierra, entonces a una luna en aire le viene bien este Saturno en tierra, que va a ser duro, le va a traer aprendizajes que van a ser de escasez y de estrechez, probablemente. Creo que por eso se me ocurrió toda la temática de lo económico en este caso, ¿no? Plutón también cae en casa 2. Entonces, situaciones de entrar en conflicto con la materia van a haber, de restricción, de limitación en lo material también van a haber, ¿no? Las últimas que dije por Saturno, las situaciones conflictivas, dolorosas y difíciles por Plutón. Y por supuesto que con el tiempo, justo estoy viendo la carta de la revolución, entonces le cae el medio cielo la luna cae en el medio cielo de la carta de la revolución y Marte también. Entonces puede ser que esté en una etapa en la que se esté de alguna manera em, renovando, pero más bien mi sensación es más no de desilusión, pero sí de desenmascararse, de desenmascaramiento de lo que se trata, tal vez ese mecanismo lunar, ¿sí? Em, a ver, y ese Saturno va a ser oposición en poco al Saturno natal, entonces eso va a ser también de ayuda, porque es como, es un momento, todavía falta, ¿no? Son momentos claves, mirando, sí, está bien, mirando Saturno. Son momentos clave en la vida justamente de enfrentar la realidad, realidad con realidad, no con pantallas, em, como los filtros esos que usamos para salir en Instagram, ¿vieron? Que son recopados, pero bueno, si es un juego, bien, ahora si es porque me quiero escapar, ocultar, me estoy enmascarando de mí mismo y de mi propia verdad, por supuesto que son regresivos, ¿no? Sin ninguna clase de juicio acerca de lo que se trata esta energía, ¿sí? Acá también están el Sol y la Luna en cuadratura, como otra vez la dificultad entre esto de estar proyectando o de queriendo o de haberse identificado más con las proyecciones de los otros, ¿no? Me imagino como el padre de familia, porque con ascendente en Leo, la problemática viene justamente por el lugar de la sororidad del padre. Y esto, salirse un poco de una energía como más del ámbito maternal, y ahí es donde también la persona puede trabajar mucho su luna, ¿no? Porque lo canceriano y lo lunar siempre van a formar parte de lo mismo, con un Urano en casa 4 que puede tener, Urano en Escorpio, que puede, eh, ay, escuché una frase que es buenísima, la vida da giros inesperados. Entonces, en esos giros inesperados puede ser que la persona pueda hacer un contacto sorpresivamente estructurante, ¿no? Y eso también creo que colabora en ese proceso de salir del mecanismo de la luna. Puede ser que de algún modo, como está Mercurio en cuadratura a Plutón, también está en cuadratura la luna, haya algo de lo que dije hace un rato, de lo que dije recién en la otra carta, de una rebeldía, así como un nivel de agresividad extrema para salirse de lo que los otros creen que se es, o de lo que
esto de siempre estar bien, 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 bien. Pero no es como una luna en, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es como esa luna que siempre está para el otro, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ta, 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 ta. No, no, y vos, no, todo bien, no, no, le va a ser muy difícil entrar en sí misma. Y ahí es donde digo que puede ser que la expresión, a veces la comunicación se pueda tornar un poquito así como más que evasiva, agresiva. ¿Sí? Bueno, compartimos estas dos cartitas, compartimos toda esta experiencia de la energía libriana, una energía que empieza nos empezamos a meter ya como en zonas en donde lo vincular empieza a tener otro nivel de peso, empezamos a abrirnos, ¿no? A que los espacios en donde hacemos la lectura de lo que sucede ya no son tan cercanos, no son mm, tan cerca del yo, sino que nos van poniendo en otra perspectiva y a partir de acá todo va a ser en otra perspectiva y va a crecer en niveles de complejidad y justamente eso es lo que nos permite que este mundo sea tan maravillosamente hermoso. Ayer, que fue el día de las elecciones en Mendoza, me colgué muchísimo reflexionando, analizando, leyendo este paso de Virgo a Libra, de lo que ha significado también, de lo que significa para nosotros como ciudadanos, ciudadanas, hacer una elección en esta temporada, en esta época, y un poco haciendo análisis, ¿no? de los resultados, de cómo pesan las formas, o al menos acá en este pueblo mendocino hay algo que pesa mucho y es la forma social. Eh, la, ¿Cómo es que se dice? Ay, qué término tan es la constitucionalidad, no, institucionalidad, que, que, que se respeta mucho eso, ¿no? Y también, bueno, yo lo uno al momento en el que estamos atravesando el cielo y entiendo que no hay casualidades, que hay un sentido para todo esto, y también invitándonos a reflexionar justamente como en perspectivas más grandes, más amplias, y que nos enriquezcan en esta forma colectiva, en el todo. Esto sin duda tiene que aportar no solamente a los procesos personales, sino para que a través de estos procesos personales podamos estar en comunidades que sean realmente receptivas, abiertas, amables, con valores como la generosidad, la comprensión, la compasión, mucho más extendidos, ¿no? Que hasta lo que ahora hemos demostrado como seres humanos. También siempre me acuerdo de que tuvimos una enorme oportunidad durante los años de pandemia, o el año de pandemia, y que esta memoria frágil o este ser humano que somos, eh, que, que a veces no permanece, ¿no? En una comprensión, eh, se deja llevar por las situaciones como más superficiales, más veloces, y es necesario bueno, que reafirmemos en nosotros eh, ese hacia dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Así lo veo yo. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo para explorar las lunas en Escorpio. Delicioso.